Bueno, pues aquellos años fue una década muy complicada, muy intensa, porque fue la década que nos casamos, que tuvimos los niños, que optamos por ir a vivir al barrio. Entonces, desde el barrio llevar bastantes asociaciones, o sea, dentro de la asociación llevar bastantes reivindicaciones, y luego estaba trabajando yo en San Jorge. Hacía ya unos años que tenía el trabajo en San Jorge, tenía una niña pequeña de 1 año y nació en septiembre mi segundo hijo. O sea que fueron unos años muy intensos. Yo, por ejemplo, parto del inicio entre los 60 y los 70, que era cuando empecé a militar en la JOC, la Juventud Obrera Católica, que es donde pues descubrimos la importancia de la persona, de ayudarnos unos a otros, de acompañarnos, en fin, y de crear amistades y lazos de unión muy importantes en aquellos momentos. Llegamos a ser una gran cuadrilla de amigos, entre ellos salimos matrimonios que todavía hoy seguimos siendo amigos y estamos juntos toda la cuadrilla, llegamos a estar hasta 30 personas cuando decimos, oye, que vamos a juntarnos. Quiere decirse que había una amistad de base muy firme y que nos ha llevado pues, a luchar juntos por las igualdades, a defender los derechos de las personas y a pelear cada día en el día a día donde estamos. ¿Sabéis qué? Esto me recuerda la letra de una canción. La tengo justo aquí. Me encantaría leerosla. ¿Os parece bien? ¡Bien, bien! Quisiera ser tan alta como la luna. ¡Como la luna! ¡Como la luna! Para ver a los soldados de Cataluña. ¡De Cataluña! ¡De Cataluña! Bueno, inquietudes muchísimas, porque la edad, lo primero, juventud, entonces éramos muy inquietas, la situación del país era muy convulsa, entonces había muchísima multitud de gente, estábamos organizados en partidos, en asociaciones y todo, o sea que el ambiente era propicio para las organizaciones, para la militancia y para hacer lo que fuera. La transición no vino por las buenas, vino porque había mucha presión social. Se me ocurre una idea. Vamos a cambiar la letra de esta canción. Niñas, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo en los años 70 pues todavía era muy cría. Yo me empecé a involucrar en un poco la política, y esto en el año 75, 74, 75. Lo que pasa que sí que venía de una familia que era muy crítica, muy luchadora. Yo recuerdo a mi madre tenerse que enfrentar para que nos dieran las plazas que nos correspondían en el colegio. O sea, que ha sido un poco lo que he vivido siempre desde pequeña. Y después pues, coincidió que tuve un grupo de amigas y amigos, y en el año 75 pues éramos todos nos lo cuestionábamos, igual que los últimos años en el Instituto Ramón y Cajal. Y eso fue poco a poco fue viniendo una cosa vino detrás de otra, y ya acabé involucrada en la militancia, en un partido político.
Durante la dictadura franquista, la vida de las mujeres en España estuvo marcada por la represión, la subordinación y la negación sistemática de nuestros derechos. Convertidas en ciudadanas de segunda, fuimos relegadas al papel de esposas sumisas, madres abnegadas y guardianas del hogar, bajo el yugo de una moral impuesta por el nacionalcatolicismo que nos privó de autonomía y voz. La sección femenina, brazo ideológico del régimen y encargada de revertir los avances impulsados por las mujeres republicanas, nos reeducó en la obediencia y la resignación, enseñándonos que nuestra misión no era otra que la de servir al marido y cuidar de los hijos, siempre en función de los dictados patriarcales. Las leyes nos condenaban a la dependencia. Sin el permiso del padre o del esposo no podíamos trabajar, abrir una cuenta bancaria o siquiera viajar. El Código Civil nos definía como menores de edad perpetuas y el Código Penal amparaba la violencia contra nosotras, justificando la violencia conyugal y castigando el adulterio femenino con una dureza implacable. Se derogó la ley del divorcio y suprimieron los avances en los derechos sexuales que había impulsado Federica Montseny como ministra de Sanidad durante la República. La voz de las mujeres volvía a ser acallada y nuestras aspiraciones eran sofocadas bajo el peso de una sociedad que nos negaba la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Pero nosotras resistimos, en silencio primero, en clandestinidad después y finalmente en las calles, desafiamos las imposiciones de un régimen que nos quería sumisas. Con la muerte del dictador en 1975, España comenzó a despertar de su letargo y con ello el movimiento feminista emergió con fuerza. Las primeras jornadas por la liberación de la mujer, celebradas en diciembre de ese mismo año, marcaron un hito en nuestra lucha. En ellas se denunciaron las estructuras de opresión que nos encadenaban y se exigió el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales. Se pedía la derogación de todas las leyes discriminatorias. Se reclamaban derechos sexuales y reproductivos, como la despenalización del aborto y de los anticonceptivos, y una nueva estructura familiar. Se exigía la eliminación de la violencia de género. Denunciaban la discriminación laboral y la utilización de la mujer como mano de obra barata y reclamaban igualdad salarial, acceso igualitario en las empresas. Además, reclamaron servicios básicos en los barrios y una atención especial a la realidad de las mujeres rurales. Reivindicaron la coeducación como base de una sociedad libre de desigualdad y, conscientes de la ingente lucha a la que se conjuraban, defendieron la necesidad de un movimiento feminista plural y autónomo. Desde entonces hemos avanzado, pero nuestra lucha no ha terminado. El movimiento feminista sigue denunciando la desigualdad que todavía persiste de múltiples formas, en la brecha salarial, en la feminización de la pobreza o en el siempre pendiente reconocimiento de las trabajadoras del hogar y de los cuidados, en las violencias machistas o en los intentos de retroceso sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Hoy levantamos la voz con la misma determinación que aquellas mujeres valientes que en 1975 continuaron el camino de nuestra emancipación que las mujeres republicanas habían comenzado. No permitiremos que nos arrebaten lo conquistado. Seguimos luchando por una sociedad en la que ser mujer no signifique ser menos. Seguimos reclamando justicia, igualdad y dignidad. Seguimos gritando con la fuerza de todas aquellas que nos precedieron: ni un paso atrás por las que fueron, por las que somos y por las que vendrán. Bueno, nosotros partíamos de JOT. JOT era Juventud Obrera Católica. Desde allí partíamos, teníamos acciones a hacer y partíamos de hacer cosas hacia los demás, ¿no? En el sentido de reivindicar mejoras, de pues eso, todos los problemas que tenía la juventud en aquel momento, pues apoyar, ¿no? Lo más urgente para nosotros es que se nos escuchara y que tuviéramos acceso a la cultura, al trabajo, a la libertad de movimientos. Todo eso era fundamental. No se hablaba tanto en sí de feminismo, pero vamos, la mujer era represaliada por ser mujer y por ser trabajadora, ¿no? Porque teníamos puestos de trabajo
que eran los más bajos, peonajes, nuestros compañeros tenían otros cargos superiores y los nuestros eran peonajes, o sea que luchábamos por todo, por una dignidad de trabajo y por nuestras vidas como personas. Adquirimos un compromiso y una militancia que la llevamos dentro y entonces es una cosa que la vivimos en el día a día sin ninguna fuerza, o sea, es un impulso interior que tenemos de la militancia y el compromiso que adquirimos ya en su día. Todo este material bibliográfico para la biblioteca del centro. Ya, y estos títulos que veo con estos nombres, Flora Tristán, Betty Friedan, María Eulenia Campnaim, pero estos tesoros de literatura feminista, ¿de dónde han salido? Fíjate, incluso está el programa de las primeras jornadas por la liberación de la mujer. Esto ha salido, no te lo creerás, pero fue una donación que me hizo Maruja Cascarra cuando se fue a la residencia de ancianos. Claro, Maruja Cascarra me encaja todo. Es que fue ella tan importante en el movimiento democrático de mujeres, esta aragonesa luchadora por los derechos de los trabajadores, de las mujeres y tan activa en el movimiento feminista. La verdad que ahora entiendo de dónde ha salido esto, la verdad. Vaya tesoros, vaya títulos, esto hay que guardarlo, ¿eh? Y es tan importante que esté en un centro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podéis ayudar para recomendarnos algún libro sobre feminismo? Que es que tenemos que hacer un trabajo para el 8M del instituto. Y además nos hemos enterado que es el 50 aniversario del año proclamado como Año de las Mujeres. Mira, me hace especial ilusión que en un año tan laureado como este, ¿verdad? 1975, en el que la clase política se está llenando la boca con los 50 años de libertad, alguien se acuerde de que 1975 también fue el Año Internacional de la Mujer, declarado así por la ONU, y para las mujeres españolas especialmente importante porque cambió su estado civil de la noche a la mañana. Fijaros, en esa época una mujer casada, mayor de edad, no podía, por ejemplo, abrir una cuenta corriente, firmar su propio contrato de trabajo o recibir su propio sueldo. Es algo bastante paradójico, ¿verdad? Pues hombre, siendo que eran mayores de edad me parece un poco... Pero estaban casadas. Pues es más, las mujeres casadas tenían todavía menos derecho. El hecho de estar sometidas a su marido las convertía en menores de edad perpetuas. Es una contradicción que tenemos que subrayar y visibilizar. Cuánto me alegro que os hayáis animado a hacer este trabajo. Es tan importante que la juventud os preocupéis por estos temas. Aquí os vamos a poder ayudar, sin duda. Fijaos, os ofrecemos ya un vídeo de una profesora especialista en feminismo en el Alto Aragón. El vídeo de Sandra Blasco. ¿Lo vemos? Venga. Los feminismos en Huesca durante los años 70. Lo primero que debemos decir es que los feminismos que se desarrollaron en España, en Aragón y en Huesca durante los años finales de la dictadura tuvieron unos condicionantes debido a ese contexto, ¿no? Esa excepcionalidad política que suponía la dictadura de Franco en la Europa de los años 60 y 70. España estaba a punto de cambiar. Franco, con 82 años, llevaba meses entrando y saliendo del hospital, pero sobre todo llevaba 40 años de férrea dictadura. Lejos de cambiar, justo en los años anteriores había incrementado la parte más dura de su represión. Y es que, entre otros motivos, se daba cuenta de que había miles de personas que cada una, desde su pequeño lugar de la sociedad, se estaban encargando de buscar la democracia, de buscar un nuevo orden que nos permitiera vivir con libertad y sin miedo. Pero no hay que irse a Madrid y al ámbito universitario. Sin ir más lejos, aquí en Huesca hubo mujeres que se arriesgaron y mucho para tener derechos y libertades de los que ahora disfrutamos. Y no, esos principios no fueron fruto del parto de la Constitución por 7 padres, que hasta la Constitución le faltan madres. Las mujeres que me acompañan, junto a muchas otras y muchos otros, empujaron y empujan para conseguir una ciudad mejor, una sociedad mejor y un país mejor. Se las voy a presentar, vamos a empezar por mi derecha. Antonia Piedrafita tiene 81 años, empezó a trabajar con 14 años, ya verán que es tónica común,
en empresas de Huesca meramente de mujeres, en Utesa y en Prestige Bretón, y luego en distintos trabajos. Desde muy joven se vincula con los movimientos de cristianos de base. Desde los principios que allí trabajan, adquiere un compromiso con la sociedad que comienza en los años 70 y todavía continúa. Son 50 años de lucha de Antonia Piedrafita, entre otras cosas desde la Asociación de Vecinos del Barrio del Perpetuo Socorro, pero también actualmente en distintas plataformas sociales, principalmente en la defensa de viviendas dignas para todos y los abusos hipotecarios. Antonia, yo quería preguntarte por esos inicios. Háblame de los movimientos cristianos de base, porque quizá actualmente tenemos una idea de la Iglesia, ¿verdad?, durante el franquismo, y en realidad en aquel momento había como dos iglesias, ¿verdad? Había una parte de la Iglesia que se movía hacia la libertad y que estaba luchando por la democracia. Es verdad, y ahí estábamos los movimientos cristianos, la JOC, la JID, que eran los independientes, la JAR, que eran los rurales, en fin, la OAC, la Acción Católica General, y entre todos, la verdad, estábamos apoyados por sectores de la Iglesia, como eran curas obreros, monjas que se dedicaban a ayudar a los enfermos y tenían vocación más social que otros, y poco a poco fuimos formando un grupo de la JOC donde llegamos a ser una gran cuadrilla de amigos y amigas, que salimos allí, algunos matrimonios que hoy todavía estamos y nos juntamos a menudo. Y luego estos movimientos cristianos se nutrieron los partidos y sobre todo los de izquierdas. Ahí estábamos, pues por un lado, el sector que estábamos en el movimiento de los barrios asociativo. Sí, que constituyó una base para los partidos políticos, sindicatos y para asociaciones, ¿verdad?, en general. En el barrio, a raíz de estar varios, se llegó a crear la asociación de vecinos, que éramos mayoría cristianos, como hemos ido siendo mayoría. Por ejemplo, cuando yo entré en Izquierda Unida, había asambleas que éramos mayoría los cristianos. Se daba la casualidad una vez que éramos mayoría, y hoy seguimos estando en la sociedad. No se nos ve, es verdad que no se habla mucho de la mujer en la Iglesia, pero estamos... El compromiso continúa. El compromiso continúa. Hay muchas mujeres teólogas que están peleando dentro de la Iglesia y están intentando que tengamos el lugar que nos ocupa. A mí me mueve el defender los derechos de las personas. A mí me mueve el que no admito diferencias, el que no admito injusticias y el que no admito que cada día se esté tirando a un lado a los que no tienen nada. Vamos a hablar con María Sarsa. Nacida en 1954, comenzó a trabajar también muy joven, también con 14 años, en Meiva, una fábrica de ropa deportiva que había en Huesca, con una plantilla compuesta casi en su totalidad por mujeres. Yo sé que hay gente que sabe perfectamente qué es Meiva, pero entiéndanme que hay otras generaciones que no han conocido, y también vamos a contárselo de qué se trataban estas empresas. Allí las mujeres comienzan a organizarse en lo posible también para pedir mejoras en su trabajo, aunque entonces no se podía, ¿verdad? No había derecho sindical. Empieza María a contactar con grupos que se comenzaban a organizar socialmente, como fue también la Juventud Obrera Católica. Poco después, en el año 75, entra a formar parte del FRAP en Huesca, y poco después, ahora nos contará, deja esa militancia política, pero no su interés por la política y lo social. En los 80, en Lérida, se implica en la ayuda a colectivos desfavorecidos, como drogadicción o exclusión de personas homosexuales. En los 90 vuelve a Huesca y empieza a trabajar en el Hospital San Jorge. Desde los años 2000 vive en el barrio del Perpetuo Socorro, donde participa en su luchador movimiento vecinal. María, me gustaría que nos hablaras, pues eso, del trabajo de Meiva. Todas las aquí presentes, y como vosotras, la mayoría de las mujeres de vuestra generación, empezasteis a trabajar muy jóvenes. ¿Cómo eran esas condiciones de trabajo en una fábrica de mujeres como era Meiva? ¿Erais muy activas? Pues bueno, empezamos a trabajar, la mayoría de gente empezamos a trabajar a los 14 años.
mi caso, como el de muchas, terminábamos la escuela en mayo, pasábamos el verano y cuando en noviembre o así nos incorporamos a trabajar. Las condiciones laborales eran pues, de 48 horas para unas crías de 14 años. 48 horas que solamente había trabajo de fiesta el sábado por la tarde. Éramos muy jóvenes, pero teníamos inquietudes. Nuestra inquietud empezó estudiando el convenio colectivo. Me acuerdo al hilo que decía Antonia de los curas obreros en la fábrica Meiva, que era en aquel entonces éramos 200 mujeres, que es mucho para Huesca. En aquel entonces había, bueno, soy un poco montando los años, pero en aquel entonces había mucho tejido empresarial en Huesca y para mujeres había puestos de peonaje, pero como Meiva que estábamos 200. Bueno, pues recuerdo que se amplió la fábrica y vinieron gente a trabajar y entre ellos vino un cura obrero que hacía doble papel, trabajaba pero de vez en cuando nos preguntaba por nuestras condiciones. Y de allí yo creo que empecé a ir a la Jora a partir de este hombre que no recuerdo cómo se llamaba. Y ya tuvimos contacto con abogado laboral, Manolo Pardo en aquel tiempo, gente pues, que ya tenía conciencia social y no se cansaba. Y de allí pues enlazó, digamos que eran los primeros pasos de concienciación, pero en aquel entonces en toda España y en Huesca también había muchísimo movimiento de militancia de izquierdas y mucha inquietud. Recuerdo un compañero de partido, le gustaba ir al tubo y decir, el 50% somos del partido. O sea que había mucha inquietud política y social. Y de hecho, pues yo creo que los comités de empresa no estaban permitidos, pero nosotras en Meiva seguíamos reuniéndonos a nivel de pequeño grupo por conseguir mejores condiciones laborales. Gracias, María. Les presento ahora a Marisol Punzano. Nació en 1956 y ya desde pequeña siempre mostró un carácter rebelde. Le llamaban Marisol Ciones porque le gustaba luchar por dar respuestas a los problemas. Inicia su interés por la política muy pronto, en el año 1975, que estamos hablando, militaba en el FRA, aunque ese compromiso cambia unos años después al movimiento comunista por el que se presenta a las primeras elecciones municipales en el Ayuntamiento de Huesca en 1979, encabezando la lista nada menos. Su partido consigue los votos suficientes para salir elegida y ella se encuentra entre las primeras mujeres que formaron parte de un consejo democrático en la ciudad. Está solo ese mandato, 4 años, del 79 al 83, con lo cual también le tocó vivir el 23F, posicionada además como cabeza del partido más a la izquierda que había en Huesca. Por eso me gustaría preguntarte también, Marisol, ¿cómo fue vivir esos años aquí en Huesca con el compromiso político cuando veníamos de un momento tan cerrado? ¿Y cómo resumirías también que vivió la ciudad que el movimiento comunista estuviera en el ayuntamiento y además que lo liderara una mujer? Porque es que incluso llegó a haber pintadas dirigidas expresamente a ti. Hola, buenas tardes. Sí, hubo una pintada, pero fue precisamente con motivo de la visita de los reyes a Huesca. Sí. Entonces, nada, una pintada la firmaba Falange, no sé qué Falange porque había tantas en aquella época, y ponía eso, Marisol con el rey o contra el rey. Bueno. ¿Te lo tomaste como una amenaza? No, para nada, para nada. Pero tú fuiste además... fuiste al acto, a la recepción del rey. Ese tema lo estuvimos discutiendo bastante dentro del partido, del MC, porque claro, había un sector que decía que para qué, que no, que éramos republicanos y que no. Pero yo defendía la tesis porque, claro, nos habían montado la película de que había sido Juan Carlos el que había parado el golpe de Estado, de lo cual no nos vamos a enterar hasta dentro de 50 años con esto del secreto de los papeles, pero bueno.
El caso es que yo veía, la gente se lo había creído. Y yo pensaba que no se podía hacer ese desaire a la gente que confiaba en ese hecho. Que tenías una representación, ¿no? Y entonces, claro, y entonces pues yo decidí que sí. Mi compañero no me acompañó, pero bueno. Pero ¿cómo viviste ese 23F? ¿Tú tuviste mucho miedo? En el 23F, sí, nos fuimos de nuestra casa. No tuve tanto miedo cuando estábamos en la cárcel y murió Franco que cuando fue el golpe de Estado. Había listas, tuvimos que abandonar por si acaso. Sí. Y claro, tú estabas muy posicionada, claramente. Claro. Yo no era una anónima. Yo tenía nombre y apellidos y tenía unas siglas detrás. Y sí, pero bueno. ¿Y crees que Huesca estaba preparada para tener una concejala comunista? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Huesca como institución, por llamarlo algo así, pues a lo mejor no. Pero en Huesca había mucho movimiento. Había mucha militancia de un partido y de otro. Había mucho movimiento vecinal, mucho movimiento sindical. La mayoría sí. De hecho, yo por los votos, cuando se hicieron el recuento, de los 1002 votos, que es una cifra que me acuerdo siempre, 500 y pico eran del barrio. Yo estaba muy implicada en el movimiento vecinal. Eres la presidenta del barrio del Perpetuo Socorro en ese momento. Hasta que me presenté a las elecciones, sí, era la presidenta. Luego ya, al presentarme, lo dejé. Encabecé la lista del movimiento comunista y de la organización de izquierda, la coalición que se hizo, el MC. Yo encabecé la lista al Ayuntamiento de Huesca y salí concejala. ¿Y qué experiencia recuerdas de aquello? Fue muy ilusionante. Bueno, yo ya llevaba unos años militando a nivel ciudadano en cuestiones ciudadanas en la Asociación de Vecinos del Barrio. Y bueno, éramos muy activos y muy reivindicativos. Y bueno, de aquellos momentos, pues sí, porque es que era lo que estábamos reivindicando, que hubiera elecciones libres, que pudiéramos votar y todo eso. Además coincidió primero con la legalización del Partido Comunista y a continuación ya el resto de partidos. Y la experiencia fue buena, dejémoslo así, porque claro, es que estaba sola. Solamente había otro compañero del PC, bueno, primero fue uno y luego lo dejó y entró otro, y éramos dos comunistas, nada más. Entonces, pero bueno, nos defendíamos bien. Vamos a seguir con las presentaciones porque todavía nos queda Angelines Ferrer, que nace en 1946 y también con 14 años empieza a trabajar en un supermercado y unos años después, con 21, entra a trabajar en el Hospital San Jorge de Huesca, que acababa de abrirse. Allí se implica en la lucha sindical. Angelines, esa lucha sindical tú la comienzas desde antes de que existieran realmente los sindicatos tal y como se conocen ahora, porque era dentro del sindicato franquista, el sindicato vertical. Era una manera, ¿no?, de lucha laboral. ¿Cómo era? Vamos a explicárselo para la gente que no lo vivió. Bueno, visto ahora parece algo. El sindicato vertical era un sindicato que había creado el gobierno franquista y que estábamos implicados todos los trabajadores, todo el mundo que tenía un trabajo ya era afiliado al sindicato y además estaban los patronos. O sea, era un sindicato que tenían los jefes también. Eso. Sí. Entonces no sé exactamente cómo era la elección, no me acuerdo muy bien. Creo que te presentabas y no creo que hubiera votación, yo creo que era dedo. Había poca gente que se presentaba, entonces te tocaba. Y yo estuve un tiempo, era la única manera de representar a mis compañeros. Nosotros teníamos ya una inquietud de que había que moverse para reivindicar cosas, entonces pues, de alguna manera era
Pues lo oficial era eso, pues había que entrar por lo oficial. Claro. Pues que era impensable los sindicatos. En ese momento, los sindicatos como los entendemos ahora, en ese momento, si había alguno, eran clandestinos. Hasta final de los 70 no hubo libertad sindical. Bueno, y nos vamos a 1975, que es la fecha de la que estamos hablando en todo momento. ¿Dónde estabais en aquel año internacional de la mujer? Sí. Bueno, pues cuando morí, el año 75 fue un año intenso en mi vida, porque tenía una niña de 1 año y estaba embarazada de mi segundo hijo. Entonces yo recuerdo el día que se murió, que Arias Navarro nos anunció que había muerto Franco, yo estaba dándole el pecho a mi hijo pequeño, que había nacido en septiembre y Franco murió el 20 de noviembre, o sea que tenía 2 meses. Y celebrábamos el año 75, ya nosotras celebrábamos el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Trabajadora, o sea que a partir de ese año, nosotras llevábamos muchos años antes celebrando el Día de la Mujer Trabajadora. Salíamos a la calle las 6, 7, 8 o 10 mujeres, pero salíamos a la calle. En el 75 llegué a estar en la cárcel. Estábamos militando en un partido político de izquierdas y se hizo una redada en Zaragoza y entonces, por más que trabajamos en la clandestinidad y en los partidos no nos conocíamos, teníamos alias que no nos conocíamos por nombre, pues se hizo una redada y en comisaría pues ahí hay mucha presión y salen nombres y salen de todo y entonces salimos mucha gente que fuimos a la cárcel. Bueno, en comisaría, a la cárcel fuimos creo que 9, me parece que estuvimos en la cárcel. Tuvimos 6 meses hasta que la muerte del dictador. María. Pues yo en el 75, cuando se murió el dictador, yo estaba en la cárcel de Torrero, junto con Marisol Punzano, en la redada que hicieron en Zaragoza y cayeron tantísima gente, y estaba un compañero también por allí que está acompañándonos, pues estaba en la cárcel. En la cárcel que estábamos mujeres, era muy variopinto todo, porque la cárcel de Torrero era muy antigua y entonces estábamos comunes y presas comunes y políticas juntas. Llegamos hasta a lo mejor unas 50 mujeres, porque entre las políticas, por ejemplo, hicieron una redada de maestras de Pignatelli en el 75 y vinieron como 15 maestras. O sea que todo era motivo de encarcelamiento. Entre las comunes teníamos adúlteras, teníamos abortistas, aborteras, estafadoras, teníamos o sea que la cárcel fue una escuela de vida tremenda. Pero bueno, el día de la muerte del dictador estábamos en la cárcel. Pero me decíais que ese día no pasasteis tanto miedo, incluso que habíais guardado vino. ¿Cómo era esto? Nos daban vino para comer. La pinta. Y entonces, no me acuerdo cuánto era poco. Y entonces, cuando que se ponía malo, que se moría, que no se moría, nosotros guardábamos el vino. Pero claro, había veces que teníamos que tirarlo porque es que lo vimos en la comida. ¿A qué pudimos brindar? Sí. Pues yo estaba trabajando. La verdad es que como ya por la mañana nos lo anunciaban, estábamos todo el día y si va a caer o no va a caer. Y la verdad es que fue una alegría fuerte saber que terminaba la opresión. Desgraciadamente no fue muy rápido el cambio, pero en fin, por lo menos se nos abría una luz de esperanza, porque es verdad que a nosotros como cristianos éramos perseguidos. A lo mejor salías de una reunión y veías ahí 2 tíos vigilando a ver estos qué hacen, a dónde van y qué van a hacer ahora. O sea, que claro, porque es que además no os podíais reunir, aprovechabais también la circunstancia de la iglesia, ¿verdad? Yo recuerdo
y lo cuenta Santiago, que se reunían en el seminario porque los curas entonces estaban abiertos y apoyaban lo social, y sí que iban a reunión allí y salían de uno en uno con un intervalo de tiempo para despistar un poco, pero es verdad que, bueno, que se nos abrió una luz de esperanza, que bueno, que vino la democracia, que a lo mejor no es todo lo que esperábamos, pero en fin, aquí estamos. Bueno, lo de la asociación del barrio fue lo principal. A partir de allí se hicieron todas las reivindicaciones y todo lo que hemos hecho en el barrio ha sido a partir de ahí, ¿no? Igual que pertenecer a JOT, pertenecer al barrio fue una opción de vida. Entonces, pues es que fue una decisión que tomamos entre todos y que, como era en el año 73 se formaba la asociación, pues fue a partir de crear la asociación empezar a trabajar. En el barrio, principalmente, las reivindicaciones fueron las calles que estaban sin asfaltar, el centro de salud, fueron varios servicios de todo tipo, no había servicios de nada. Principalmente, pues la asociación fue la que empujó a los vecinos a pedir las cosas que se necesitaban en ese momento. Pues sí. Y en aquel momento fue muy complicado. No era con el gobierno franquista, todo lo que fuera asociación le sonaba a reivindicativo y a rojo, vamos. Entonces fue bastante difícil formarla, porque cada vez que presentaban los estatutos les ponían una pega, tenían que cambiarlo. Hasta el punto que en vez de asociación de vecinos tuvieron que poner asociación de domiciliados, porque vecinos les sonaba muy, no sé, reivindicativo, supongo. Y habéis seguido trabajando, pues incluso para pedir este centro de salud que parece que dentro de poco vamos a haber hecho realidad. Después ampliación del consultorio, centro de salud, y por fin hemos conseguido el centro de salud que queríamos. Esperemos. Bueno, hay una cosa que me emociona, que la Angelina la dice como decidió. El centro cívico lleva el nombre de su marido, Santiago Escatino, es el marido de ella. Para despedirnos, sí que querría que me dijerais de qué os sentís más orgullosas de vuestra lucha estos años, y también para las personas que venimos detrás de vosotras, qué mensaje os gustaría dejar. Bueno, pues orgullosa de toda la trayectoria, porque creo que siempre he estado al lado de la gente, que es lo que de los movimientos sociales, y creo que eso es empatía, ¿no?, con el personal. No sé, pues de toda la trayectoria. Hemos sido referentes también en algunos casos, y entonces, perdona que sea tan escueta, pero estoy un poco nerviosa. Para la gente venidera, pues yo creo que es muy bueno el juntarse, las amistades, como hemos dicho, hemos reflejado aquí, las amistades son mucho. Las amistades te enseñan a convivir y a tener una trayectoria en la vida. Entonces, la gente joven que parece que ahora está individualista, yo creo que se tendría que centrar mucho en informarse y sobre todo en cultivar las amistades, que creo que son una buena semilla. Las libertades, ¿no?, en general. La libertad, pues en muchos campos. En la mujer, aunque tardó, por ejemplo, en darnos, bueno, estamos todavía luchando las mujeres por nuestro espacio, pero podíamos hacer ya cosas que tiempo atrás no. Teníamos que tener la tutela del padre o del marido. Nosotros aún entrábamos dentro de aquello, pero ya estaba un poco más lejano aquello de firmar por nosotras. Pero importante por las libertades en general. Sí. Sigue existiendo la asociación, se siguen pidiendo cosas, pero las asambleas que había en aquel tiempo, que eran unas asambleas que hacíamos alguna en el Pío XII, en el centro de
o sea, en el salón de actos, porque no teníamos otro sitio para hacerlo de gente que venía. Ya que era todo el barrio, pues se volcaba. Ahora, claro, eso ya no, ese tipo de multitudes ya no se dan. Pero lo que sí, cada reivindicación que se hacía, acudía a la gente, hacíamos la llamada y acudía a la gente en bloque. Orgullosa, pues me siento orgullosa de haber sabido romper normas, de haber sabido no seguir la trayectoria que había que seguir, que te dictaban, sino que supimos en ese momento romper normas en cuanto a no dejar el trabajo cuando te casabas, a no dejar el trabajo cuando tenías hijos. Son cosas que estaban muy establecidas y que nosotras decimos no, por aquí lo pasamos y hacemos lo que queremos, ¿no? Salimos trabajando y esa fue ¿Y como mensaje? Como mensaje, a ver, a las mujeres jóvenes que sobre todo que no ha terminado la lucha, que hay mucho aún por hacer. Hemos hecho mucho, pero hay que seguir haciendo. Y sobre todo a los más jóvenes que tengan criterio propio, que no se dejen manejar ni por redes sociales ni por nadie, que tengan un criterio, que se formen un criterio propio y que sepan distinguir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Muy bien. Vamos a Antonia. Yo estoy muy orgullosa de la vida que he vivido y sigo viviendo, de la cantidad de amigos que tengo, de la cantidad de personas que están trabajando junto a mí, anónimas, con la cantidad de personas que están dando su vida, como la dio Jesucristo en su día, que han muerto. A él lo mataron por defender los derechos de las personas y las injusticias. Mataron a Óscar Romero también por lo mismo. Siguen matando hoy a todas las voces que se alzan en la sociedad de una manera o de otra. Y eso es lo que querría yo, que esta juventud de ahora coja las riendas, que sepa defender. Ya sabemos que ahora están con mucha abundancia, no les falta de nada, pero les falta lo más importante, el que sepan defender sus derechos y sepan unirse todos para buscar el bien común. Hoy me preocupa este cambio político que está habiendo general y que nos afecta directamente, sobre todo a los emigrantes, sobre todo con esta nueva ley que está saliendo, que está, si ya estaban marginados, ahora aún van a estar peor. Si en su país no podían vivir, aquí nos los recogemos y los volvemos a trasladar a su país, donde no tienen nada de nada de nada. Yo me siento orgullosa de haber sido capaz de enfrentarme a las cosas que me parecían injustas, de haber sido valiente en ese sentido, pero claro, esas cosas no se hacen solas. Y entonces, también orgullosa de haber contado con el apoyo de los miembros de la Asociación de Vecinos, del Sindicato de Comisiones, en el que milité, de los miembros de mi partido, cuando militaba el MC, que me apoyaron y pensaron en que podía ser yo la cabeza visible, o sea, de haber participado en el barrio y luego conseguido, bueno, se han conseguido cosas, pero no está todo. No está todo y en cualquier momento hay que seguir ojo a visor y estar muy atentos, porque en cualquier momento nos los pueden quitar y lo estamos viendo ahora tal y como está la situación. Ahora, las que no tienen ningún empacho en poner en riesgo el mundo, la tierra, las grandes potencias, hoy dicen una cosa, mañana dicen otras, las redes nos están volviendo locos. Entonces yo sí que quería hacer un llamamiento como ha hecho Angelines, y es que leamos, que veamos, que miremos, que entendamos, que le dediquemos tiempo a analizar lo que está pasando, que no nos dejemos llevar, que la vida no es cómoda y que tenemos que estar pendientes de lo que está pasando.
Estoy segura de que quienes estamos aquí... Que yo quería decir, por parte de Marisol, del orgullo de Marisol, que si estamos en este sitio, en este matadero, es porque Marisol reivindicó y no se tiró, porque este matadero era para hacer casas, ¿no? Como siempre la especulación en Huesca, que siempre tiramos todo y luego nos arrepentimos. Pues este matadero, gracias a la acción... Nos sentimos muy orgullosas de Marisol y de gente con ella que escucho ese saludo con tu voz que suena en mi interior, con esa alegría que siempre transmitías. Eso sí, fuera del aula, porque allí te metías en tu papel de docente y formadora de jóvenes y tus gritos se oían más allá de la ciudad. Nunca he oído broncas tan grandes como las tuyas, ni he visto por otra parte en nadie mayor capacidad de transformación, cuando en un segundo, tras los gritos, retomabas el tono de enseñante y tu voz, tu suave voz, nos llevaba a lo más profundo de la literatura. Estimulabas nuestro pensamiento crítico para que no fuéramos meros espectadores de la sociedad de cambio que nos tocaba vivir, y proponías que participáramos activamente en ella, con compromiso y coherencia. Querida Ángela, no te tomes esto como un homenaje, no, que ya sé que no te gustan ni quieres que te hagamos ninguno. No, esto no es un homenaje. Esto es una necesidad. Necesidad de poder darte las gracias y de decirte lo mucho que te quiero y que te echo de menos. Claro, hablo por mí porque no es un homenaje, pero sea ciencia cierta que en esta ciudad hay cientos de personas que sienten lo mismo que yo. Y lo sé porque he intentado saber más de ti a través de los demás, porque mi visión se me quedaba pequeña para un ser tan grande. Igual porque eras chiquitina, quería yo guardarte en un frasquito de perfume, pero es que tu esencia se salía y se desparramaba por el aire y te iba a perder y fui tras de ti y te encontré en muchas otras personas que como yo te llevaban dentro, muy adentro. Que no es un homenaje, no te enfades. Ya te he dicho que es una necesidad. Y para el de la familia, en el de la tuya, en el de tus sobrinas y en el de las sobrinas y sobrinos de Alma. Y que en cuanto me he puesto a investigar sobre ti, me he dado cuenta de que sigues enseñándome cosas. Que tu siembra sigue dando frutos. ¿Cómo olvidarme de lo que nos divertíamos haciendo teatro? Siempre recalcabas eso. Lo mucho que nos divertíamos. Es verdad. Los que no estaban en el grupo de teatro nos tenían a los teatreros por unos enchufados, pero lo cierto es que éramos los que más broncas recibíamos. En esos momentos vividos contigo en el teatro, ¿cuánto hemos aprendido? A hablar, a respirar, a sentir, a reír, a llorar, a caminar, a esperar, a relajarnos, a correr, a compartir, a destacar, a ser perfeccionistas, a coser, a pintar, a cantar, a bailar, a pensar, a vivir. Tenías tan claro el papel de la mujer que todos hicimos de todo. Poníamos alfileres igual que conectábamos enchufes. Y era todo natural, sin prejuicios, con críticas sí, pero constructivas. Y si alguien se salía de tono, ahí estaba tu voz alzada para defender la causa más perdida. ¿Cuánto te gustaba la moda? Esto lo voy a tener que explicar porque tú como yo somos mujeres de pocos periferios, como dice mi madre. Y de hecho era algo que no aceptabas en tu lucha femenina, pues lo veías como un gesto del conservadurismo patriarcal, pero te gustaba el arte y ser fiel a las épocas en todos los aspectos. ¿Cuántos libros y cuántas horas para hacer un vestuario perfecto, perfecto para su época? Lo que seguro que no saben es que las telas que utilizábamos eran los cortinajes antiguos del instituto y para ribetes usábamos cinta aislante de colores, que además era adhesiva y no había que coser. Y de eso también he sacado mucho partido, porque gracias a tu semilla bien plantada, me encanta bucear por la historia de la moda. Y este y muchos otros temas han sido tu legado, el que yo recibí y el que hemos transmitido entre los dos a nuestros hijos. Ángela sigue siendo nuestra profesora de vida, la mujer que respetaba y apoyaba a las mujeres. Tu legado feminista sigue en pie y sigue enseñando un modelo de vida coherente y comprometido. No necesitabas salir enarbolando una bandera porque tú eras la bandera. Ayudaste a mujeres que necesitaban apoyo económico para estudiar,
o a las que no podían pagarse un viaje a Londres a enmendar un error de juventud. Y también en aquellos años echaste una mano a mujeres de tu entorno con vivencias de maltrato familiar, siempre en la medida de tus posibilidades. Estuviste en actos reivindicativos, en luchas por y para la igualdad. Qué hermosa palabra, igualdad. No dejaste a los hombres de lado, alentando a tus alumnos siempre por igual, alegrando siempre a tus amigos y a tus amigas. Igualdad para el ser humano. Tú ya vivías con convicción la igualdad y no discriminación por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad y orientación sexual. Tu risa, siempre un manantial fresco para mis oídos, aún la escucho. Cuando Juan, tu nieto de corcho, escribió para ti La Dama del Teatro y nos la mandó para leer, nos dimos cuenta de que, sin él saberlo, había escrito entre líneas tu risa y se escucha en vuestra conversación. Cuando la grabamos para el podcast, tu risa fue un apunte muy importante para la caracterización de tu personaje y el resultado, que parece que eres tú quien habla. Fue volver a escucharte y verme en tu casa, en la mesa de tu salón, con un café sin azúcar. Bueno, salón no, tu biblioteca, un sitio que deja huella, una cueva del saber. Cuántas horas allí charlando contigo, ahora me parecen pocas, y entonces me parecía que yo era una pesada, aunque tú nunca me hiciste sentirlo, porque cuando contestabas al llamar en tu puerta, siempre se oía tu alegre «¿Hola?». Te alegrabas de verdad y nos acogías en tu casa, que era casa de muchos, no solo casa de la que te dieran cobijo, que también, pero para la mayoría de nosotros era la casa donde volver a por energía, enseñanzas, ideas, consejos, críticas, pero siempre con respeto y apoyo. No queremos ser tan altas como la luna, porque la luna no está en el firmamento, lejana y sola, muda, inconstante, pálida. No queremos ser tan altas como la luna, porque la luna no es un sueño inalcanzable, que más se aleja cuanto más te acercas. La luna es un faro que ilumina los lugares donde habita la justicia, la paz y la igualdad. Lunas son las mujeres que luchan. Angelines, Antonia, María, Marisol, Angelita. Aquellas que visibilizan a otras, que les dan luz, confianza, conocimientos. La luna tiene todos nuestros nombres. Está tan cerca que somos nosotras mismas cuando reclamamos nuestros derechos, nuestra valía y nuestra dignidad. No queremos ser tan altas como la luna, porque somos la luna. Ahora vamos a decirlo todos juntos. Vamos, compañeras, salir.
Conscientes de lo que hemos hecho somos. De que hayamos sido ejemplo, pues para algunos sí, otros nos lo echarán por tierra todo, pero conscientes de nuestro trabajo sí. De hecho, estamos todavía... Yo creo que sí que somos referentes en la lucha por una sociedad justa. Y por la libertad. La libertad que ahora está tan amenazada. La libertad, sí, señor. Está cada día vamos retrocediendo. Y por eso hay que luchar para que no nos quiten los derechos que hemos conseguido. Y por eso es importante que sirvamos de referente a los que nos vienen detrás para que sean ellos los que cojan el testigo. Lo de ser consciente, casi he sido consciente ahora, repasando, ¿no? Porque me han hecho vivir los años aquellos tan intensos y soy más consciente ahora que era. Hasta ahora no me daba cuenta. Y la verdad es que sí que hicimos cosas y que ha servido.